El relato que te traigo hoy es autoría del maestro de la carne y la sangre Clive Barker. Apareció por primera vez como parte de la recopilación de relatos de horror Libros de Sangre en el año de 1984. Posteriormente, la editorial La Factoría de Ideas realizaría la traducción que fue encomendada a Pilar Ramírez Tello. El relato en concreto es En las colinas, las ciudades. Adicionalmente, he acompañado la narración con las ilustraciones del cómic Tapping the Vein, lanzada entre 1989 y 1992 y publicada por Eclipse Comics, que recoge e ilustra algunas de las historias que se presentan en los libros de sangre. En este caso, la adaptación fue realizada por Chuck Wagner y Fred Burke, además de contar con el arte de John Bolton. My mind makes noises too much. Hasta la primera semana de su viaje por Yugoslavia, Mick no descubrió la clase de fanático político que había elegido como amante. Ciertamente se lo habían advertido. Una de aquellas reinas en los baños le había dicho que Jude se encontraba a la derecha de Attila el Huno, pero que el hombre había sido una de las anteriores aventuras de Jude, y Mick supuso que había más despecho que realidad en tal afirmación. Si le hubiera hecho caso, no estaría ahora conduciendo por aquella interminable carretera en Volkswagen, que de pronto le parecía del tamaño de un ataúd, escuchando las teorías de Jude sobre el expansionismo soviético. Jesús era tan aburrido. No conversaba, daba conferencias, interminables conferencias. En Italia, el sermón había tratado del modo en que los comunistas habían explotado el voto de los campesinos. Ahora, en Yugoslavia, Jude se había entusiasmado con el tema, y Mick estaba a punto de pegarle con un martillo en su terca cabeza. No se trataba de que él estuviera en desacuerdo con todo lo que Jude decía. Algunos de sus argumentos, los que Mick entendía, parecían bastante razonables, pero ¿qué sabía él? Era profesor de danza. Jude era periodista, un erudito profesional. Sentía, como la mayoría de los periodistas que Mick había conocido, que estaba obligado a tener una opinión sobre todo lo que se encontraba bajo el sol, especialmente en política. Era su plato preferido. Podías meter el hocico, los ojos, la cabeza y las patas en aquel charco de porquería y pasar un buen rato chapoteando. Era una inagotable materia que devorar, una basura con un poco de todo, porque todo, según Jude, era política. Las artes eran política, el sexo era política, la religión, el comercio, la jardinería, el comer, el beber y el tirarse pedos, todo política. Jesús era aburrido hasta hacerte estallar la cabeza, criminalmente, agonizantemente aburrido. Peor aún, Jude no parecía darse cuenta de hasta qué punto aburría a Mick, y si lo hacía, no le importaba. Seguía divagando mientras sus argumentos se hacían más y más pomposos, y sus frases se iban alargando cada kilómetro que avanzaba. Jude, Mick lo había decidido, era un bastardo egoísta, y tan pronto como su luna de miel acabara, iba a dejarlo. Hasta su viaje, aquella inacabable caravana sin motivo a través de los cementerios de la cultura centroeuropea, Jude no se dio cuenta de la poca influencia política que tenía sobre Mick. El tipo no mostraba el más mínimo interés en la economía o en la política de los países que habían visitado. Se mostraba indiferente a los detallados hechos que se escondían tras la situación italiana, y bostezaba, sí, bostezaba cuando lo intentaba, sin éxito, debatir sobre la amenaza rusa a la paz mundial. Tenía que afrontar la amarga verdad. Mick era una reina, no existía otra palabra para él. De acuerdo en que quizás no era demasiado amanerado al caminar, o no llevase joyas en exceso, pero con todo, era una reina, feliz de revolcarse en un mundo de ensueños, repleto de frescos de principios del Renacimiento y de íconos yugoslavos. Las complejidades, contradicciones, incluso las agonías que habían hecho florecer y marchitar las culturas le aburrían. Su mente no era más profunda que sus miradas, era un don nadie con buena presencia. Vaya luna de miel. La carretera sur que conducía desde Belgrado a Novi Pazar se encontraba, teniendo en cuenta el nivel yugoslavo, en buen estado. Había menos baches que en la mayoría de las carreteras por las que habían viajado, y era relativamente recta. La ciudad de Novi Pazar estaba en el valle del río Raška. El sur de la ciudad se llamaba como el río. No se trataba de una zona particularmente turística a pesar del buen estado de la carretera. Era bastante inaccesible y carecía de atractivos sofisticados. Pero Mick estaba empeñado en ver el monasterio de Sopocani, al oeste de la ciudad, y tras una amarga discusión había vencido. El viaje había sido tedioso, al otro lado de la carretera.
Los campos cultivados parecían secos y polvorientos. El verano había sido inusualmente caluroso y la sequía estaba afectando a la mayoría de los pueblos. Las cosechas se habían estropeado, y el ganado había sido prematuramente sacrificado para prevenir una muerte por desnutrición. Había una mirada de derrota en las pocas caras que vieron al lado de la carretera. Incluso los niños tenían una expresión austera, las cejas tan espesas como el viciado calor que caía sobre todo el valle. Ahora, con las cartas sobre la mesa tras la discusión que habían tenido en Belgrado, viajaban en silencio la mayor parte del tiempo, pero el trazado rectilíneo de la carretera, como todas las carreteras rectas, invitaba a la discusión. Cuando la conducción era sencilla, la mente buscaba algo para mantenerse entretenida. ¿Y qué mejor que una pelea? ¿Por qué demonios quieres ver ese maldito monasterio?, preguntó Jude. Era una invitación inconfundible. Hemos recorrido todo este camino. Mick intentó conservar un tono tranquilo, no estaba de humor para mantener una discusión. Más jodidas vírgenes, ¿verdad? Manteniendo la voz tan imperturbable como pudo, Mick cogió la guía y leyó en voz alta. Allí se puede ver y disfrutar de algunas de las más grandes obras de la pintura serbia, incluido lo que muchos críticos consideran la obra maestra en la escuela rasca, El sueño de la Virgen. Se hizo un silencio. Habló Jude. Estoy hasta aquí de esas iglesias. Es una obra maestra. Todas son obras maestras, según ese maldito libro. Mick sintió que perdía el control. 2 horas y media como máximo. Te lo dije, no quiero ver otra iglesia. El olor de estos sitios me pone enfermo. Incienso pasado, sudor rancio y mentiras. Es un pequeño rodeo. Después podemos volver a la carretera y así me podrás dar otra conferencia sobre los subsidios de las granjas en Sandsack. Simplemente intento mantener una conversación decente, en vez de seguir con estas tonterías acerca de las jodidas obras maestras serbias. ¡Para el coche! ¿Qué? ¡Que pares el coche! Jude aparcó el Volkswagen a un lado de la carretera. Mick salió. Hacía calor, pero había una ligera brisa. Respiró profundamente y avanzó hasta el centro del asfalto. Se encontraba vacía de coches y peatones en ambas direcciones, vacía en cada dirección. Las colinas resplandecían en el calor entre los campos. Había amapolas salvajes en la cuneta. Mick cruzó la carretera, se puso en cuclillas y cogió una. Detrás de él oyó el portazo del Volkswagen. ¿Para qué hemos parado?, dijo Jude. Su voz estaba nerviosa, buscando una discusión, suplicándola. Mick permaneció de pie jugando con la amapola. Estaba a punto de germinar, aunque la estación estaba bien entrada. Los pétalos se desprendieron del receptáculo nada más tocarlos. Pequeñas manchas rojas cayeron balanceándose sobre el gris alquitranado. Te he hecho una pregunta, dijo Jude de nuevo. Mick se dio la vuelta. Jude estaba de pie en el lado más lejano del coche. Sus cejas se fruncían dibujando una arruga de cólera incipiente, pero estaba atractivo. Oh sí, una cara que hacía llorar de frustración a las mujeres cuando se enteraban de que era gay. Tenía un espeso bigote negro, perfectamente arreglado, y unos ojos que podías mirar eternamente y nunca ver en ellos la misma luz 2 veces seguidas. ¿Por qué en nombre de Dios?, pensó Mick. Un hombre tan guapo tenía que ser una pequeña mierda tan insensible. Jude le devolvió una mirada desdeñosa, observando cómo aquel bonito muchacho hacía pucheros al otro lado de la carretera. Ver aquella escena que Mick estaba interpretando para él le hacía vomitar. Podía haber sido plausible en una virgen de 16 años. En un hombre de 25 carecía de credibilidad. Mick dejó caer la flor y se sacó la camiseta de los pantalones vaqueros. Un terso estómago primero y un esbelto y plano pecho después quedaron al descubierto mientras se quitaba la prenda. Tras sacar la cabeza, tenía el pelo despeinado y su boca dibujaba una amplia sonrisa. Jude miró el torso. Estaba bien proporcionado, sin demasiada musculatura. Una cicatriz de apendicitis se asomaba bajo sus gastados vaqueros. Una pequeña cadena de oro, brillante bajo el reflejo del sol, colgaba en el hueco de su garganta. Sin quererlo, devolvió la sonrisa a Mick, y una especie de paz se hizo entre ellos. Mick estaba desabrochándose el cinturón. ¿Quieres follar?, dijo sin perder la sonrisa. Es inútil, respondió sin contestar a la pregunta. ¿A qué te refieres? No somos compatibles. ¿Quieres apostar? Se había bajado la cremallera. Se dirigió hacia el trigal que bordeaba la carretera.
Jude observó cómo Mick se envolvía en aquel mar oscilante. Su espalda, del mismo color que el grano, casi se confundía con él. Retosar al aire libre era un juego peligroso. Esto no era San Francisco, ni siquiera Hampstead Heath. Jude miró nervioso la carretera. Aún seguía desierta en ambas direcciones, y Mick se daba la vuelta. Hundido en aquel campo, se volvía, sonreía y saludaba como un nadador flotando sobre un dorado oleaje. ¡Qué demonios! Allí no había nadie que pudiera verlos, nadie que pudiera saberlo. Tan solo las colinas, líquidas bajo aquella agobiante calina, con sus arboladas laderas inclinadas sobre la tierra y un perro perdido, sentado al borde de la carretera esperando algún perdido amo. Jude siguió la senda de Mick a través del trigal, desabrochando su camisa mientras andaba. Un ratón de campo pasó ante él escabulléndose entre los tallos, mientras el gigante avanzaba por su camino, sintiendo sus pisadas como estruendos. Jude se dio cuenta de su pánico y sonrió. No quería hacerle daño, pero ¿cómo iba él a saberlo? Era posible que acabara con cientos de vidas. Ratones, escarabajos, gusanos, antes de llegar al lugar donde Mick estaba tendido, desnudo con la polla tiesa, sobre una cama de grano pisoteado, aún sonriente. Fue una relación satisfactoria la que tuvieron, buena, fuerte, igual de placentera para ambos. Había una precisión en su pasión, sintiendo el momento en que el placer, que llegaba sin esfuerzo alguno, se hacía apremiante, cuando el deseo se convertía en necesidad. Se hicieron uno, miembro con miembro, lengua con lengua, entrelazados en un mundo que solo el orgasmo podía desatar. Sus espaldas se abrazaban y se arañaban alternativamente mientras rodaban intercambiando jadeos y besos. En el momento culminante de la situación, mientras se corrían juntos, oyeron el fut, fut, fut de un tractor que pasaba de largo, pero no se preocuparon en absoluto. Volvieron al Volkswagen, con el cuerpo cubierto de trigo, en el pelo y las orejas, en los calcetines y entre los dedos de los pies. Sus amplias sonrisas se habían convertido en una leve expresión de felicidad. La tregua, si no permanentemente, al menos duraría unas cuantas horas. El coche estaba ardiendo debido al calor, por lo que tuvieron que abrir todas las puertas y ventanas para que la brisa los refrescara antes de emprender la marcha hacia Novi Pasar. Eran las 4 en punto y todavía les quedaba 1 hora de viaje. Mientras entraban en el coche, Mick dijo: «Olvidamos el monasterio, ¿eh?» Jude se quedó boquiabierto. Pensé, ¿que no podría soportar otra jodida virgen? Se rieron alegremente. Después se besaron, paleando en sus bocas una mezcla de saliva y un resto de sabor a semen salado. El día siguiente era brillante, aunque no particularmente caluroso. El cielo no era azul. Estaba cubierto por una capa uniforme de nubes blancas. El aire de la mañana tenía un olor penetrante, como éter o hierbabuena. Václav Jelovsek observaba cómo los pichones de la Plaza Mayor cortejaban la muerte mientras salteaban y aleteaban entre los vehículos que rugían a su alrededor. Algunos eran militares, otros civiles. Se respiraba un aire de sobriedad que apenas podía contener la excitación que sentían en ese día. Una excitación que se había compartida por cada hombre, cada mujer y cada niño de Popolac. Compartido por los pichones también, según veía. ¿Podría ser esa la razón por la que jugueteaban bajo las ruedas con tal destreza, sabiendo que ese día nada podría causarles daño? Miró al cielo de nuevo, ese mismo cielo blanco que había estado observando desde el amanecer. La capa de nubes estaba baja. No era lo más idóneo para celebraciones. Una frase le vino a la cabeza, una frase inglesa que había oído a un amigo: tener la cabeza en las nubes. Significaba, según había sabido, encontrarse absorto en un blanco, ciego sueño. Eso, pensó irónicamente, era todo lo que el oeste sabía de las nubes, que representaban los sueños. Aquel refrán adquiría en sus escondidas colinas un nuevo significado. ¿No se convertirían aquellas frívolas palabras en una impresionante realidad? ¿Un refrán vivo? Una cabeza en las nubes. El primer contingente ya estaba reunido en la plaza. Había 1 o 2 ausencias debido a enfermedad, pero los auxiliares se encontraban listos, esperando para reemplazarles. ¡Qué ansia! Aquellas amplias sonrisas cuando un auxiliar, hombre o mujer, escuchaba su nombre y número y salía de la fila para unirse al miembro que ya estaba tomando forma. En cada lugar se sucedían los milagros de organización. Todo el mundo tenía un trabajo que hacer y un sitio a donde ir. No había gritos ni empujones, es más, las voces apenas eran un ilusionado susurro. Permaneció observando con admiración cómo el trabajo de establecer las posiciones, de doblarse y atarse, se llevaba a cabo. Iba a ser un día largo y difícil.
Václav se encontraba en la plaza desde una hora antes del amanecer, bebiendo café en tazas de plástico importadas, hablando de los partes meteorológicos que llegaban cada media hora de Pristina y Mitrovica, y observando cómo la luz del día se filtraba a través de aquel cielo sin estrellas. Estaba bebiendo su sexto café del día y apenas eran las 7 en punto. Al otro lado de la plaza, Metzinger parecía tan cansado y ansioso como Václav. Habían estado observando juntos cómo surgía el amanecer desde el este, pero ahora se habían separado olvidando su anterior camaradería y no volverían a hablarse hasta que la contienda hubiera acabado. Después de todo, Metzinger era de Podujevo. Tenía que apoyar a su propia ciudad en la inminente batalla. Mañana intercambiarían sus historias y aventuras. Ahora debían comportarse como si no se conocieran, sin dedicarse siquiera una sonrisa. Durante el día de hoy tenían que ser totalmente partisanos, preocupándose tan solo de buscar la victoria de su propia ciudad sobre la contraria. Para mutua satisfacción de Metzinger y Václav, ya se habían levantado la primera pierna de Popolac. Una vez realizados todos los controles de seguridad, la pierna abandonó la plaza mientras su inmensa sombra caía sobre la fachada del ayuntamiento. Václav bebió su dulce café y se permitió un pequeño gruñido de satisfacción. ¡Qué días! Días llenos de gloria, de banderas ondulantes y aquellas altísimas vistas que revolvían el estómago, suficientes para llenar toda la vida de un hombre. Era un dorado anticipo del cielo. Que América gozara de sus simples placeres, de sus dibujos animados con ratones, de sus castillos cubiertos de chocolate, de sus cultos y su tecnología. Él no quería ninguno de ellos. La más grandiosa maravilla del mundo se encontraba aquí, oculta en las colinas. ¡Ah, qué días! En la plaza mayor de Podujevo, la escena no era menos animada ni menos inspiradora. Quizás había un mudo sentimiento de tristeza subyacente en ese día de celebración, pero era comprensible. Nito Obrenović, la amada y respetada organizadora de Podujevo, ya no vivía. Se la había llevado el invierno anterior, a la edad de 94 años, dejando la ciudad desprovista de sus feroces opiniones y sus aún más feroces proporciones. Durante 60 años había trabajado con los ciudadanos de Podujevo, siempre planeando la próxima contienda, mejorando los diseños, gastando sus energías en hacer la siguiente creación más ambiciosa y más realista que la anterior. Ahora estaba muerta y era amargamente añorada. No es que hubiera desorganización sin ella. La gente estaba demasiado disciplinada para que eso ocurriera, pero iban retrasados, y eran casi las 7:25. La hija de Nita había ocupado el lugar de su madre, pero carecía de su poder para galvanizar a la gente en la acción. Era, en una palabra, demasiado benévola para llevar a cabo el trabajo que tenía entre manos. Este requería un líder que fuera mitad profeta, mitad director de circo para engatusar, intimidar e inspirar a los ciudadanos a colocarse en sus lugares correspondientes. Es posible que después de 2 o 3 décadas y con unas cuantas batallas sobre sus hombros, la hija de Ita, Obrenović, diera la talla. Pero hoy Podujevo iba con retraso. Los controles de seguridad se descuidaban. Los nervios habían reemplazado la confianza de otros años. Con todo, cuando faltaban 6 minutos para las 8, el primer miembro de Podujevo salía de la ciudad hacia el punto de reunión para esperar a su compañero. A esa hora, en Popolac, los flancos ya estaban ensamblados y los contingentes armados esperaban órdenes en la plaza de la ciudad. Mick se despertó puntualmente a las 7, a pesar de que no había despertador en el cuarto austeramente amueblado del Hotel Beograd. Se quedó tendido en la cama escuchando la regular respiración de Jude desde su cama gemela al otro lado de la habitación. La pálida luz del día que se filtraba a través de las finas cortinas no animaba a efectuar una salida temprana. Tras unos minutos en que permaneció observando la rajada pintura del techo y un tosco crucifijo colgado sobre la pared opuesta, Mick se levantó y se acercó a la ventana. Era un día triste, como había supuesto. El cielo estaba cubierto y los tejados de Novi Pazar parecían grises y monótonos bajo la deprimente luz de la mañana. Más allá de los tejados podía ver las colinas. El sol estaba allí. Vio rayos de luz acariciando el verde azulado del bosque, invitando a visitar sus laderas. Hoy quizá fuera hacia el sur, a Kosovska Mitrovica. Allá había un mercado, ¿no? ¿Y un museo? Podían bajar hasta el Valle de Ibar, siguiendo la carretera que corría paralela al río, donde las colinas se elevaban salvajes y resplandecientes a cada lado. Las colinas. Sí, había decidido que hoy irían a ver las colinas. Eran las 8:15. Hacia las 9, las partes más importantes de Polak y Podujevo se encontraban casi montadas. En sus lugares asignados, los miembros de ambas ciudades se encontraban listos, esperando unirse a sus torsos expectantes.
Václav Jelovsek puso sus enguantadas manos sobre los ojos y examinó el cielo. Las compactas nubes se habían dispersado un tanto en la última hora. Ahora había claros en el oeste, incluso intervalos. Se asomaban algunos rayos del sol. Quizás no fuera un día perfecto para la batalla, pero era ciertamente adecuado. Mick y Jude desayunaron tarde Emendex, tosca traducción de jamón y huevos, y varias tazas de un buen café negro. El día se estaba aclarando, incluso en Novi Pazar, y tenían grandes proyectos para aquel día. Kosovska Mitrovica, a la hora de la comida, y era posible que visitaran el castillo de Svekan por la tarde. Sobre las 9:30 salían de Novi Pazar y tomaban la carretera sur hacia el valle de Ibar. El asfalto no estaba en buen estado, pero ni las sacudidas ni los baches podían estropear el nuevo día. La carretera se encontraba vacía. Solo había algún peatón ocasional y, en lugar de los maizales y campos de trigo que habían atravesado el día anterior, la carretera estaba flanqueada por unas onduladas colinas cuyas laderas estaban pobladas por espesos y oscuros bosques. Aparte de algunos cuantos pájaros, no observaron vida salvaje. Incluso, sus inhabituales compañeros de viaje desaparecieron totalmente después de unos kilómetros. Las únicas granjas por las que pasaron se encontraban cerradas, con las contraventanas echadas. Cerdos negros correteaban por el patio, sin ningún niño que los cuidara o les diera de comer. Había ropa colgada de una cuerda poco tensa, pero no se veía ninguna mujer por ningún lado. Al principio, este solitario viaje a través de las colinas fue refrescante por la falta de contacto humano, pero según avanzaba la mañana, una cierta inquietud se apoderó de ellos. ¿No deberíamos haber visto una señal que indicase Mitrovica, Mick? Echó un vistazo al mapa. Es posible. ¿Nos hemos equivocado de carretera? Si hubiera habido una señal, la habría visto. Creo que deberíamos intentar salir de esta carretera, avanzar hacia el sur un poco más, y encontrar el valle un poco más cerca de Mitrovica de lo que habíamos planeado. ¿Y cómo salimos de esta maldita carretera? Hemos pasado por un par de desvíos. Pistas de ceniza. Bien, o eso, o seguimos por este camino. Jude frunció los labios. ¿Tienes un cigarrillo?, preguntó. Los acabamos hace varios kilómetros. Frente a ellos, las colinas formaban una línea impenetrable. No había señales de vida. Ni el más ligero rastro de humo salía de chimenea alguna. No se percibía ningún sonido, ni de voz ni de vehículo. De acuerdo, dijo Jude. Tomaremos la siguiente desviación. Cualquier cosa es mejor que esto. Siguieron avanzando. La carretera se deterioraba rápidamente. Los baches se estaban convirtiendo en cráteres y los morosos parecían cuerpos bajo las ruedas. Y entonces... allí. Una desviación. Una ostensible desviación. No se trataba ciertamente de una carretera principal. De hecho, apenas era una pista de ceniza, como Jude había definido las anteriores, pero era una salida a la perspectiva sin fin de la carretera en que se encontraban atrapados. Esto se está convirtiendo en un jodido safari, dijo Jude mientras el Volkswagen comenzaba a dar sacudidas y avanzar con dificultad por aquel lúgubre camino. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Olvidé meterlo en el equipaje. Estaban comenzando a ascender. El camino serpenteaba entre aquellas laderas introduciéndose entre las colinas. El bosque se iba espesando, ocultando el cielo, por lo que una confusa variedad de luces y sombras se proyectaba sobre el capó del coche. Se oyó el canto de un pájaro, vacuo y optimista. Olía a pino fresco y a tierra virgen. Delante de ellos, un zorro cruzó el camino. Permaneció observando cómo el coche avanzaba, traqueteando hacia él. Entonces, con el pausado y largo paso de un príncipe sin miedo, desapareció tranquilamente entre los árboles. A donde quiera que se dirigieran, pensó Mick, este era mejor que la carretera que habían dejado. Era posible que pararan pronto, anduvieran un rato y se encontraran un promontorio desde el que podrían ver el valle, incluso Novi Pazar, asentada tras ellos. Los dos hombres se encontraban todavía a una hora del viaje de Popolac, cuando la cabeza del contingente salía, al fin, de la plaza para ocupar su sitio encima del cuerpo principal. Esta última salida dejó la ciudad completamente desierta. Ni siquiera los enfermos o los viejos eran olvidados aquel día. A nadie se le negaba el espectáculo y el triunfo de la batalla. Cada habitante, fuera joven o enfermo, los ciegos, los lisiados, los bebés, las mujeres embarazadas,
Todos salían de su orgullosa ciudad para dirigirse al Prado. Era la ley y debían asistir, pero no era necesario obligarles. Ningún ciudadano de cada respectiva ciudad se había perdido la oportunidad de contemplar el espectáculo para experimentar la emoción de la batalla. La confrontación debía ser total, ciudad contra ciudad. Así había sido siempre. Las ciudades subieron hacia las colinas a mediodía. Los habitantes de Popolac y Podobjevo se encontraban reunidos en el secreto refugio de las colinas, ocultos a toda mirada civilizada, para celebrar una antigua batalla ritual. Decenas de miles de corazones latían más rápido. Decenas de miles de cuerpos se estiraban, se tensaban y sudaban mientras las ciudades gemelas tomaban posiciones. Las sombras de los cuerpos oscurecían extensiones de tierra del tamaño de pequeñas ciudades. El peso de sus pies convertía la hierba en leche verde. Su movimiento mataba animales, aplastaba arbustos y derribaba árboles. La tierra retumbaba, literalmente, a su paso. Las colinas resonaban el estruendo de sus pisadas. En el elevado cuerpo de Podobjevo comenzaron a hacerse evidentes algunas dificultades técnicas. Una ligera grieta en la estructura del flanco izquierdo había producido cierta debilidad. Como consecuencia, surgieron problemas en el mecanismo giratorio de las caderas. Estaba más rígido de lo que debía, por lo que los movimientos no eran suaves. Como resultado, existió un excesivo esfuerzo en esta región de la ciudad. Se estaba haciendo frente a este problema con gran valor. Después de todo, la batalla consistía en presionar a los contendientes hasta el límite, pero este se encontraba más cerca de romperse de lo que cualquiera se hubiera atrevido a admitir. Los habitantes no eran tan resistentes como lo habían sido en batallas anteriores. Una mala década de cosechas había producido cuerpos malnutridos, columnas vertebrales menos flexibles, voluntades menos resueltas. El flanco mal ensamblado podría no haber producido un accidente por sí mismo, pero, más tarde, debilitado por la fragilidad de los competidores, iba a producir una escena de muerte a una escala sin precedentes. Pararon el coche. ¿Has oído eso? Mick sacudió la cabeza. Su oído no era bueno desde la adolescencia. Demasiados conciertos de rock habían mandado sus tímpanos al infierno. Jude salió del coche. Los pájaros estaban ahora más tranquilos. El ruido que había escuchado mientras conducía se oyó de nuevo. No era simplemente un ruido. Era casi un movimiento en la tierra. Un rugido que parecía surgir de las entrañas de las colinas. ¿Era un trueno? No, demasiado rítmico. El sonido volvió de nuevo a través de las plantas de los pies. ¡Boom! Mick lo oyó ahora. Sacó la cabeza por la ventana del coche. Viene de algún sitio de allá arriba. Ahora lo oigo. Jude asintió. ¡Boom! El estruendo sonó de nuevo. ¿Qué demonios es eso?, dijo Mick. Sea lo que sea, quiero verlo. Jude, sonriendo, volvió a entrar en el Volkswagen. Suena casi como armas de fuego, dijo mientras arrancaba el coche. Cañones. A través de sus prismáticos fabricados en Rusia, Václav Jelovsek observó cómo el oficial encargado de dar la salida levantaba su pistola. Vio cómo la blanca humareda salía del cañón. Un segundo más tarde, oyó el sonido del disparo a través del valle. La contienda había comenzado. Miró las torres gemelas de Popolac y Podobjevo, cabezas en las nubes. Bueno, casi. Prácticamente se estiraban para tocar el cielo. Era una visión imponente que cortaba la respiración, una visión que apuñalaba el sueño. Dos ciudades oscilando, retorciéndose, preparándose para dar los primeros pasos la una hacia la otra en una batalla ritual. Podobjevo parecía ser la menos estable de las dos. Hubo una pequeña oscilación cuando la ciudad levantó su pierna izquierda para comenzar la marcha. Nada serio, tan solo una pequeña dificultad en la coordinación entre la cadera y los músculos del muslo. Un par de pasos y la ciudad encontraría su ritmo. Otro más y sus habitantes se moverían como si fueran una sola criatura. Un gigante perfecto dispuesto a enfrentar su gracia y su poder contra su propia imagen. El disparo hizo que los pájaros revolotearan, nerviosos sobre los árboles que poblaban el escondido valle. Elevaron su vuelo como celebración de la gran contienda, comentando su excitación mientras planeaban sobre el prado. ¿Has oído el disparo?, preguntó Jude. Mick asintió. ¿Ejercicios militares? La sonrisa de Jude se ensanchó. Ya podía ver los titulares. Reportaje exclusivo sobre maniobras secretas en el interior de Yugoslavia. Tanques rusos quizás.
ejércitos tácticos llevados a cabo fuera de la entrometida mirada de Occidente. Con suerte, él podría ser el transmisor de esta noticia. ¡Bum! ¡Bum! Había pájaros en el aire. El estruendo se oía más fuerte. Sonaba como armas de fuego. «Debe ser en la próxima cresta», dijo Jude. «Creo que no deberíamos ir más lejos». «Tengo que verlo». «Yo no. Es de suponer que no deberíamos estar aquí». «No veo ninguna indicación». «Nos echarán. Nos deportarán. No sé. Tan solo creo que...» «Boom». «Tengo que verlo». Apenas habían salido estas palabras de su boca cuando comenzó el griterío. Podugeo estaba gritando. Un grito de muerte. Alguien enterrado en el flanco más débil había muerto a causa del esfuerzo, y había iniciado una cadena de desmoronamiento en el sistema. Un hombre soltaba a su vecino, y ese vecino al suyo, extendiéndose un cáncer de caos por todo el cuerpo de la ciudad. La cohesión de la estructura de la torre se había deteriorado con una terrible rapidez. El fallo de una parte de la anatomía ejercía una inaguantable presión sobre la otra. La obra maestra que los buenos ciudadanos de Podujevo habían construido con su propia carne y su propia sangre comenzó a tambalearse. Entonces, como un rascacielos dinamitado, comenzó a caer. El flanco roto vomitó a sus habitantes como una arteria acuchillada escupiendo sangre. En aquel momento, con una elegante pereza que hizo sufrir a sus ciudadanos la más terrible de las agonías, se inclinó sobre la tierra, quebrando, mientras caía, todos sus miembros. La enorme cabeza que hacía tan solo un momento había acariciado las nubes se echó hacia atrás sobre su grueso cuello. 10.000 gargantas emitieron un solo grito por aquella vasta boca, una inarticulada, infinitamente lastimosa súplica al cielo, un aullido de pérdida, un aullido de anticipación, un aullido de perplejidad. ¿Cómo? Inquiría que el grito podía, el día entre los días, acabar así, en una confusión de cuerpos derrumbándose. ¿Has oído eso? Era un sonido inequívocamente humano, aunque ensordecedoramente fuerte. A Jude se le retorció el estómago. Miró a Mick, que estaba blanco como una sábana. Jude paró el coche. «No», dijo Mick. «Escucha, por amor de Dios». Un estruendo de gemidos moribundos, súplicas e imprecaciones inundó el aire. Estaba muy cerca. «Tenemos que irnos», imploró Mick. Jude sacudió la cabeza. Estaba esperando algún espectáculo militar. Todo el ejército ruso concentrándose sobre la siguiente colina. Pero aquel sonido que retumbaba en sus oídos era un sonido de carne humana. Demasiado humano para definirlo con palabras. Le recordó sus visiones infantiles del infierno. Aquellos eternos, horribles tormentos con los que su madre le había amenazado si dejaba de abrazar a Cristo. Era un terror que había olvidado durante 20 años. Y, repentinamente, aquí estaba otra vez, de nuevo ante él. ¿Era posible que el infierno estuviera con sus fauces abiertas tras el horizonte próximo? Su madre, al borde de aquel abismo, invitándole a probar sus tormentos. «Si tú no conduces, lo haré yo». Mick salió del coche y lo cruzó por la parte anterior, mirando hacia el camino. Hubo un momento de duda, nada más que un momento, en que sus ojos parpadearon con incredulidad, antes de que diera la vuelta hacia el limpiaparabrisas. Su cara se puso más pálida, incluso de lo que había estado previamente, y, con una voz apagada por una náusea contenida, dijo: «¡Cielo santo!». Su amigo estaba sentado tras el volante, con la cabeza entre las manos, intentando hacer desaparecer sus recuerdos. «¿Jude?». Jude levantó la cabeza lentamente. Mick se quedó fijamente observando como si fuera un hombre salvaje. Su cara brillaba por un repentino sudor helado. Jude miró delante de él. Unos metros más arriba, el camino se había oscurecido misteriosamente. Una especie de torrente avanzaba hacia el coche. Una espesa, profunda marea de sangre. La razón de Jude se revolvió intentando encontrar sentido a aquella visión, pero no había alternativa posible. Aquello era sangre, una insufrible cantidad, sangre sin fin. Y ahora, en la brisa había un gusto a cadáver recién abierto, un olor que salía de las entrañas del cuerpo humano, mitad dulce, mitad salado. Mick volvió tropezando hacia la puerta del Volkswagen. Asustado, forcejeó la cerradura. La puerta se abrió repentinamente y se abalanzó al interior. Sus ojos estaban vidriosas.
¡Da la vuelta!, dijo. Jude acercó la mano a la llave de contacto. La marea de sangre ya estaba manchando las ruedas delanteras. Arriba, el mundo se había teñido de rojo. ¡Arranca, hijo de puta! ¡Arranca! Jude no estaba intentando poner en marcha el coche. Debemos mirar, dijo sin convicción. Tenemos que hacerlo. No tenemos que hacer nada, dijo Mick. Más que salir de aquí. No es asunto nuestro. ¿Un accidente de avión? No se ve humo. Esos son voces humanas. El instinto de Mick le decía que se alejaran de allí. Ya leería la noticia de la tragedia en un periódico. Ya vería mañana las imágenes grises y granuladas. Hoy todo estaba demasiado fresco, demasiado reciente. Podía ver cualquier cosa al final del camino, sangrando. Tenemos. Jude arrancó el coche mientras Mick, a su lado, comenzó a gemir silenciosamente. El Volkswagen empezó a avanzar chapoteando en aquel río de sangre. Las ruedas giraban sobre el líquido viscoso, formando espuma en la corriente. No, dijo Mick muy suavemente. Por favor, no. Debemos ir, replicó Jude. Debemos. Tan solo unos metros más allá, la superviviente ciudad de Popolac se recobraba de las primeras convulsiones. Miró fijamente, con un millar de ojos, los restos de su enemigo ritual, ahora extendido en una maraña de cuerdas y cuerpos sobre la tierra, hecho pedazos para siempre. Popolac se tambaleó ante aquel espectáculo. Sus vastas piernas aplastaban el bosque que rodeaba el prado. Sus brazos golpeaban el aire. Consiguió mantener el equilibrio, al mismo tiempo que una locura general despertaba por el horror que se encontraba a sus pies. Surgía entre sus fibras y se apoderaba de su cerebro. Se dio la orden. El cuerpo se revolvió, retorciéndose. Dio la espalda a aquella horripilante alfombra que había sido Podujevo, y huyó hacia las colinas. Mientras partía a sumirse en el olvido, su imponente forma se interpuso entre el coche y el sol, proyectando su fría sombra sobre la ennegrecida carretera. Mick no vio nada debido a las lágrimas que cubrían su rostro, y Jude, con los ojos semicerrados por el temor al espectáculo que iba a contemplar tras la siguiente curva, solo percibió débilmente que algo oscurecía la luz. Una nube, quizás, una bandada de pájaros. Si hubiera mirado hacia arriba en este momento, tan solo una breve mirada hacia el noreste, había visto la cabeza de Popolac, la vasta, multitudinaria cabeza de una ciudad enloquecida, desapareciendo de su campo de visión, mientras se hundían en las colinas. Habría sabido que este territorio se encontraba más allá de su comprensión, y que no existía salvación alguna en este rincón del infierno, pero no vio la ciudad, y la última posibilidad, para él y para Mick, de dar marcha atrás había pasado. De ahora en adelante, como Popolac y su fallecida gemela, habían perdido la cordura y toda esperanza de vida. Doblaron la curva y los restos de Podujevo aparecieron ante su vista. Sus domesticadas imaginaciones nunca podrían haber concebido un espectáculo tan horriblemente brutal. Quizá en los campos de batalla de Europa hubiera habido semejante cantidad de cuerpos amontonados juntos, pero ¿cuántos de ellos habrían sido de mujeres y niños abrazados a los cuerpos inertes de los hombres? Podían haber existido pilas de muertos tan altas, pero semejante cantidad, tan recientemente llena de vida. Era posible que se hubieran aniquilado ciudades con tanta rapidez, pero una ciudad entera, perdida por el simple dictado de la gravedad. Era una visión que se encontraba más allá de la enfermedad. Ante un espectáculo de tal magnitud, la mente se ralentizaba al paso de un caracol. Las fuerzas de la razón ponían sus meticulosas manos sobre la evidencia buscando algún error, un lugar donde dijera: esto no está sucediendo. Esto es un sueño de muerte, no la muerte misma. Pero la razón no podría encontrar ningún resquicio en el muro. Era verdad, se trataba de la muerte en persona. Podujevo había caído. 38.765 habitantes se encontraban esparcidos sobre el suelo, o más bien desparramados en desorden, amontonados en pilas. Aquellos que no habían muerto a causa de la caída o por asfixia, estaban agonizando. No había supervivientes en la ciudad, excepto un grupo de espectadores que habían salido de sus casas para asistir a la contienda. Esos pocos pujevianos, los inválidos, los enfermos, unos cuantos ancianos, estaban ahora, como Mick y Jude, contemplando la carnicería, intentando no creer lo que estaban viendo. Jude fue el primero en salir del coche. La tierra bajo sus zapatos de ante
Estaba pegajosa por la sangre coagulada. Examinó la carnicería. No había restos de accidente alguno. Ningún signo de explosión, fuego u olor a combustible. Solo decenas de miles de cuerpos frescos, todos ellos desnudos, o vestidos en un idéntico gris estameño. Hombres, mujeres y niños. Algunos de ellos, según pudo ver, llevaban arreos de cuero fuertemente abrochados alrededor de sus pechos. De estos dispositivos salían cuerdas, kilómetros y kilómetros de cuerdas. Cuanto más cerca miraba, más se cercioraba del extraordinario sistema de nudos y lazos que aún mantenía unidos los cuerpos. Por alguna razón, esta gente había sido atajada junta, la una al lado de la otra. Algunos se encontraban unidos a la espalda de su vecino con una pierna a cada lado como niños, jugando a montar a caballo. Otros estaban trabados brazo contra brazo, atados juntos con trozos de cuerdas como un muro de músculo y hueso. Los había liado como una pelota, con la cabeza hundida entre la rodilla. Todos estaban de algún modo conectados con sus compañeros, atados juntos como si de algún demente juego de esclavitud colectiva se tratara. Se oyó otro disparo. Mick miró hacia arriba. Al otro lado del campo, un hombre solitario, vestido con un abrigo gris, caminaba entre los cuerpos con un revólver, rematando a los moribundos. Era un, lastimosamente inadecuado, acto de misericordia. Sin embargo, continuaba, eligiendo primero a los niños que sufrían, vaciando el revólver, cargándolo de nuevo, vaciándolo, cargándolo, vaciándolo. Mick reaccionó. Gritó con todas sus fuerzas, elevando su voz por encima de los gemidos de los moribundos. ¿Qué es esto? El hombre dejó aquella espantosa tarea y levantó la cabeza. Su cara tenía el mismo color gris muerto que su abrigo. ¿Ah? Gruñó, mirando ceñudo a los dos intrusos a través de unas gruesas gafas. ¿Qué ha ocurrido aquí?, gritó Mick. Gritar le hacía sentirse bien, parecer enfadado ante aquel hombre. ¿Era posible que él tuviera la culpa? Era bueno tener a alguien a quien culpar. Cuéntenos, dijo Mick. Podía oír las lágrimas estremeciendo su voz. Cuéntenos, por amor de Dios, explíquese. El hombre del abrigo gris sacudió la cabeza. No comprendió una palabra de lo que aquel joven idiota estaba diciendo. Era inglés lo que hablaba, pero eso era todo lo que sabía. Mick comenzó a caminar hacia el hombre sintiendo durante todo el tiempo los ojos de los muertos fijos en él. Ojos negros, joyas relucientes engarzadas en rostros destrozados. Ojos mirándole de arriba abajo, sobre cabezas separadas de sus cuerpos. Ojos de cabezas que emitían aullidos en lugar de voces. Ojos de cabezas que se encontraban más allá de los aullidos, más allá del aliento. Miles de ojos. Llegó hasta donde se encontraba el hombre del abrigo gris. Tenía la pistola casi vacía. Se había quitado las gafas y las había tirado. También él estaba llorando. Pequeños escalofríos recorrían su enorme, desgarbado cuerpo. Alguien estaba intentando alcanzar el pie de Mick. No quiso mirar, pero una mano tocó su zapato y no tuvo más elección que ver a su dueño. Un hombre joven, tendido en forma de esvástica, tenía rotas todas las articulaciones. Una niña yacía debajo de él. Sus piernas ensangrentadas sobresalían como dos palos rosados. Quiso el revólver para hacer que aquella mano cesara de tocarle. Aún mejor, quiso una ametralladora, un lanzallamas, algo que hiciese desaparecer aquella agonía. Mientras levantaba la vista de aquel cuerpo destrozado, Mick vio al hombre del abrigo gris alzar el arma. «Jude», dijo, pero mientras la palabra salía de sus labios, el hombre del abrigo gris deslizó el cañón del arma por su boca y apretó el gatillo. Había guardado la última bala para él. La parte de atrás de la cabeza se abrió como un huevo chafado. La tapa de los sesos salió volando. El cuerpo cayó, flácido, y se hundió en el suelo. El revólver aún estaba entre sus labios. «Debemos», comenzó Mick sin dirigirse a nadie. «Debemos». ¿Cuál era el imperativo? ¿Qué debían hacer en esta situación? ¿Debemos? Jude estaba detrás de él. ¡Ayuda!, dijo Mick. Sí, debemos conseguir ayuda. Debemos... irnos. ¿Irse? Eso era lo que debían hacer. Bajo cualquier pretexto, por frágil o cobarde que fuera la razón, debían irse. Salir de aquel campo de batalla. Salir del alcance de una mano moribunda que pertenecía a una herida en lugar de un cuerpo. Tenemos que comunicarlo a las autoridades. Encontrar una ciudad.
Conseguir ayuda. Sacerdotes, dijo Mick. Necesitan sacerdotes. Era absurdo pensar en administrar los últimos sacramentos a tanta gente. Habría sido necesario un ejército de sacerdotes, un cañón lleno de agua bendita, un altavoz para dar las bendiciones. Dieron la vuelta, huyendo juntos de aquel horror, protegiéndose el uno en los brazos del otro. Se abrieron camino entre aquella carnicería hasta llegar al coche. Estaba ocupado. Václav Jelovsek estaba sentado tras el volante, intentando poner en marcha el Volkswagen. Giró la llave de contacto una vez, 2 veces. Al tercer intento, el motor arrancó. Las ruedas comenzaron a girar sobre el barro carmesí al tiempo que ponía el marcha atrás y retrocedía hacia el camino. Václav vio a los ingleses correr hacia el coche maldiciéndole. No había más remedio. No quería robar el vehículo, pero tenía trabajo que hacer. Había sido uno de los jueces. Había sido responsable de la contienda, de la seguridad de los participantes. Una de las heroicas ciudades había caído ya. Debía hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar que Popolac siguiera a su gemela. Debía dar alcance a la ciudad y razonar con ella, disipar sus terrores con palabras tranquilizadoras y promesas. Si fracasaba, ocurriría un desastre de igual magnitud al que tenía frente a él, y su conciencia ya se encontraba lo bastante destrozada. Mick se encontraba todavía intentando dar alcance al Volkswagen, gritando a Jelovsek. El ladrón no hizo caso, concentrado en hacer maniobrar el coche marcha atrás por aquel estrecho y resbaladizo camino, furioso y sin aliento para expresar su furia. Mick se quedó en la carretera con las manos sobre las rodillas, resoplando y sollozando. «¡Bastardo!», dijo Jude. Mick miró hacia el camino. El coche ya había desaparecido. Ese cabrón no sabe ni conducir correctamente. Tenemos que alcanzarle, dijo Mick sin recuperar el aliento. ¿Cómo? ¿A pie? Ni siquiera tenemos un mapa. Está en el coche. Jesús, Cristo, Todopoderoso. Bajaron juntos por el camino, alejándose del prado. Tras unos cuantos metros, la riada de sangre comenzó a desaparecer. Tan solo unos regueros coagulados descendían hacia la carretera principal. Mick y Jude siguieron las ensangrentadas marcas de los neumáticos hasta el cruce. La carretera de Esbrovac estaba desierta en ambas direcciones. Las marcas de los neumáticos mostraban un giro a la izquierda. «Se ha metido en las colinas», dijo Jude, mirando fijamente a lo largo de la carretera, hacia la verde y azul distancia. «Ha perdido el juicio». ¿Regresamos por donde vinimos? A pie nos tomará toda la noche. Haremos autostop. Jude sacudió la cabeza. Tenía la cara inerte, la mirada perdida. ¿No te das cuenta, Mick? Todos sabían lo que iba a ocurrir. La gente de las granjas se marchó al infierno, lejos de aquí, mientras estos otros se volvían locos allá arriba. No va a haber ningún coche en esta carretera. Te apuesto lo que quieras a que ningún turista, excepto un par de tontos de mierda como nosotros, recoge gente con esta pinta. Tenía razón. Parecían carniceros salpicados de sangre, las caras brillantes de mugre, los ojos enloquecidos. «Tendremos que caminar por el camino que él ha seguido», dijo Jude. Señaló hacia la carretera. Las colinas estaban ahora más oscuras. El sol había desaparecido de sus laderas. Mick se encogió de hombros. Tenía una noche de viaje cualquiera que fuese el camino que tomaran, pero quería ir hacia algún sitio. No importaba cuál. Era suficiente con poner distancia entre él y la muerte. En Popolac reinaba una especie de paz, en lugar de un delirio de pánico. Había un entumecimiento, una pacífica aceptación ovejuna del mundo tal como era, encerrados en sus posiciones, sujetos, atados y arreados el uno al otro en un sistema vivo que no permitía que una voz sonara más fuerte que otra, o que el trabajo de un individuo fuese menor que el del vecino. Dejaron que un demente consenso ocupara el lugar de la tranquila voz de la razón. Se encontraban crispados, como una sola mente, por un solo pensamiento, una única ambición. Se convirtieron, en tan solo unos momentos, en el gigante de una única inteligencia que tan brillante había recreado. La ilusión de que existían insignificantes individualidades fue barrida por un irresistible torrente de sentimiento colectivo. No era la pasión de una multitud, sino una oleada telepática que disolvía miles de voces en una sola orden irresistible. Y la voz decía: «Adelante, adelante». La voz decía:
Que esta horrible visión desaparezca de mi vista en algún sitio donde no tenga que verla otra vez. Popolac se volvió hacia las colinas. Sus piernas daban zancadas de más de medio kilómetro de largo. Cada hombre, cada mujer y cada niño de aquella torre hirviente estaban ciegos. Solo veían a través de los ojos de la ciudad. No pensaban. Tenían tan solo los pensamientos de la ciudad. Se creían inmortales en su pesada fuerza, inmensa, loca e inmortal. Habían recorrido 2 millas por la carretera, cuando Mick y Jude olieron a gasolina en el aire. Un poco más allá vieron al Volkswagen. Había volcado. El coche estaba atrapado entre los juncos de una acequia a un lado de la carretera. No se había incendiado. La puerta del conductor estaba abierta. El cuerpo de Václav Jelovsek había caído fuera, el rostro en calma. Estaba inconsciente. No había señales de herida, excepto 1 o 2 pequeños cortes en su serena cara. Suavemente sacaron al ladrón de entre los restos del vehículo. Apartaron el cuerpo de la suciedad de la acequia y lo tendieron sobre la carretera. Gimió levemente mientras lo trasladaban. Usaron el suéter de Mick de almohada y le quitaron la chaqueta y la corbata. Tardó poco en abrir los ojos. Se quedó mirándolos. ¿Se encuentra bien?, preguntó Mick. El hombre no dijo nada al principio. Parecía no comprender. Luego habló. ¿Ingleses? Tenía un acento cerrado, pero la pregunta fue bastante clara. Sí. Oí sus voces. Ingleses. Frunció el entrecejo e hizo una mueca de dolor. ¿Le duele?, dijo Jude. El hombre parecía encontrarlo divertido. Me duele, repitió. Su cara se contrajo en una mezcla de agonía y placer. Voy a morir, dijo apretando los dientes. No se repondrá. El hombre sacudió la cabeza con absoluta autoridad. Voy a morir, dijo otra vez con la voz llena de determinación. Quiero morir. Jude se acercó más a él. Su voz se debilitaba por momentos. Díganos qué debemos hacer, dijo. El hombre cerró los ojos. Jude le sacudió violentamente para mantenerlo despierto. Díganos, repitió. Su muestra de compasión desapareció de pronto. Díganos de qué trata todo esto. ¿Esto?, dijo el hombre. Sus ojos permanecían cerrados. Fue una caída. Eso es todo. Tan solo una caída. ¿Qué cayó? La ciudad. Podjevo. Mi ciudad. ¿De dónde cayó? De sí misma. Por supuesto. Aquel hombre no estaba explicando nada. Tan solo respondía con un acertijo tras otro. ¿A dónde iba?, inquirió Mick, intentando parecer lo más inofensivo posible. Tras Popolac, dijo el hombre. Popolac, dijo Jude. Mick comenzó a encontrar algún sentido a la historia. Popolac es otra ciudad, como Podjevo. Ciudades gemelas. Están en el mapa. ¿Dónde está la ciudad ahora?, preguntó Jude. Václav Jelovsek pareció decidirse a contar la verdad. Hubo un momento en que dudó entre morir con un enigma en sus labios o vivir lo suficiente para confesar su historia. ¿Qué importaba si narraba lo sucedido ahora? Nunca habría otra contienda. Todo había acabado. Vinieron a luchar, dijo. La voz era ahora muy suave. Popolac y Podjevo vienen cada 10 años. ¿A luchar?, se extrañó Jude. ¿Quiere decir que toda esta gente fue asesinada? Václav sacudió la cabeza. No, cayeron. Ya se lo dije. Bien, ¿cómo luchaban?, dijo Mick. Vayan a las colinas, fue la única respuesta. Václav abrió levemente los ojos. Las caras que se asomaban sobre él estaban exhaustas y enfermas. Habían sufrido. Estos inocentes merecían alguna explicación. Como gigantes, dijo. Luchaban como gigantes. Construían un cuerpo con sus cuerpos. ¿Entienden? El esqueleto, los músculos, el hueso, los ojos, la nariz, los dientes.
Todo hecho con hombres y mujeres. Está delirando, dijo Jude. Vayan a las colinas, repitió el hombre. Vean ustedes mismos la verdad. Incluso suponiendo, comenzó Mick. Václav le interrumpió, impaciente por terminar. Eran buenos en el juego de los gigantes. Costó muchos siglos de práctica. Cada 10 años, la figura se hacía más y más grande. Una siempre ambicionando ser más grande que la otra. Cuerdas para atarlos a todos juntos. Impecablemente. Tendones, ligamentos. Había comida en su estómago. Había conducto desde los lomos para recuperar el gasto. Los que tenían mejor vista se situaban en la cuenca del ojo. Los que tenían la mejor voz en la boca y en la garganta. No lo creerían. Era una maravilla de ingeniería. No me lo creo, dijo Jude, poniéndose de pie. En el cuerpo del Estado, dijo Václav, tan suavemente que su voz apenas era un susurro. Es nuestra forma de vivir. Hubo un silencio. Pequeñas nubes pasaron por encima de la carretera, deshaciéndose silenciosas en el aire. Era un milagro, dijo. Parecía haberse dado cuenta, por primera vez, de la verdadera grandeza de aquel hecho. Era un milagro. Era suficiente. Sí, ya era suficiente. Dichas estas palabras, cerró la boca y murió. Mick sintió esta muerte más profundamente que las miles de muertes de las que habían huido. Más aún, este momento fue la llave que desencadenó la angustia que sentía por todas ellas. Mick se sentía incapaz, a primera vista, de saber si aquel hombre había decidido contar una fantasía antes de morir, o si de algún modo la historia era cierta. Su imaginación era demasiado estrecha para aceptar la idea. Le dolía el cerebro tan solo de pensar en ello. Su compasión se hundía bajo el peso de la miseria que padecía. Se quedaron de pie en la carretera, mientras las nubes pasaban rápidamente con sus vagas, grises sombras avanzando sobre sus cabezas hacia las enigmáticas colinas. Estaba anocheciendo. Popolac no podía dar un paso más. Tenía todos los músculos exhaustos. Aquí y allá, a lo largo y ancho de su enorme anatomía, se producían muertes, pero no había congoja en la ciudad por las células fallidas. Si los muertos se encontraban en el interior, los cuerpos quedaban colgados de sus aéreos. Si formaban parte de la piel de la ciudad, eran desatados de sus posiciones y liberados para caer en el bosque. El gigante era incapaz de sentir piedad. No tenía otra ambición que seguir andando hasta morir. Cuando el sol desapareció en el horizonte, Popolac descansó, sentada sobre un pequeño montículo, meciendo su enorme cabeza entre sus vastas manos. Las estrellas comenzaban a salir, con su habitual prudencia. La noche se aproximaba, vendando con compasión las heridas del día, cegando ojos que habían visto demasiado. Popolac se puso de pie de nuevo, y comenzó a moverse con un retumbante andar. No pasaría mucho tiempo antes de que la fatiga le venciera, antes de que pudiera yacer en la tumba de algún perdido valle y morir allí. Todavía debía seguir caminando por un tiempo, cada paso más agónicamente lento que el anterior, mientras el manto negro de la noche iba envolviendo su cabeza. Mick quería enterrar al ladrón de coches en algún sitio a la entrada del bosque. No obstante, Jude señaló que enterrar su cuerpo podía parecer, bajo la más sensata luz de la mañana, un tanto sospechoso. Además, no era absurdo preocuparse por un solo cuerpo cuando había literalmente miles de ellos yaciendo a pocas millas de donde se encontraban. Por esta razón, dejaron que el cuerpo quedara tendido en el suelo, y que el coche se hundiera más profundamente en la acequia. Comenzaron a andar de nuevo. El frío aumentaba por momentos y estaban hambrientos. Las pocas casas que encontraron en su camino estaban todas desiertas, cerradas, incluso las contraventanas, todas. ¿Qué quiso decir?, dijo Mick, mientras se quedaba mirando otra puerta cerrada. Estaba hablando metafóricamente. ¿Y todo eso de los gigantes? Tonterías trotskistas, insistió Jude. No lo creo. Lo sé, era un discurso del lecho de muerte. Probablemente lo había estado preparando durante años. No lo creo, dijo Mick otra vez, volviendo hacia la carretera. ¿Qué quieres decir? Jude se encontraba a su espalda. No estaba refiriéndose a ninguna doctrina de partido. ¿Me estás diciendo que crees que hay un gigante cerca de aquí,
en algún sitio. ¡Por amor de Dios! Mick se volvió hacia Jude. Era difícil distinguir su rostro en el crepúsculo, pero su voz sonó seria al afirmar. Sí, creo que estaba diciendo la verdad. Eso es absurdo. Es ridículo. ¡No! Jude odió a Mick en ese momento. Odiaba su ingenuidad, su pasión por creer cualquier historia estúpida con tal de que tuviera cierto aire romántico. Y esto era lo peor, lo más absurdo. No, dijo otra vez. No, no, no. El cielo, liso como la porcelana, dibujaba el perfil de las colinas, negras como la pez. Me estoy helando, dijo Mick cambiando de conversación. ¿Te vas a quedar aquí o vienes conmigo? Jude gritó. No vamos a encontrar nada por ese lado. Es que el camino de vuelta es largo. Estamos metiéndonos cada vez más en las colinas. Haz lo que quieras. Yo voy a seguir andando. Sus pasos retrocedieron. Lo envolvió a la oscuridad. Después de un minuto, Jude le siguió. Era una noche despejada y fría. Siguieron caminando. Llevaban los cuellos de las chaquetas subidos para combatir el frío. Tenían los pies hinchados. Sobre ellos el cielo se había convertido en un desfile de estrellas. Un triunfo de la luz desbordante donde el ojo podía dibujar tantas formas como paciencia tuviera para ello. Después de un rato, se cubrieron mutuamente con sus cansados brazos, para darse consuelo y calor. Sobre las 11 vieron el resplandor de una luz en la distancia. La mujer que se encontraba en la puerta de la cabaña de madera no sonrió, pero comprendió su situación y los dejó entrar. Parecía no tener objeto intentar explicar, bien a la mujer, bien a su lisiado marido, lo que habían visto. La cabaña no tenía teléfono ni había indicios de que hubiera algún vehículo. Por eso, aunque encontraran algún medio de expresarse, no podían hacer nada. Mediante mímica y gesticulaciones, con la cara explicaron que se encontraban hambrientos y exhaustos. Intentaron además explicar que estaban perdidos, maldiciéndose a sí mismos por haber dejado el libro de frases en el Volkswagen. Ella no parecía entender demasiado lo que decía, pero les hizo sentarse junto a un brillante fuego y puso a calentar en la cocina una cazuela con comida. Comieron una espesa sopa de guisantes y huevos sin sal. De vez en cuando sonreían agradecidos a la mujer. Su marido, que se encontraba sentado junto al fuego, no hizo intento alguno de hablar, ni siquiera miró a los visitantes. La comida estaba buena, les levantó el ánimo. Dormirían hasta la mañana siguiente y entonces emprenderían el largo camino de vuelta. Al amanecer, los cuerpos que yacían sobre el prado serían contados, identificados, embalados y enviados a sus familias. El aire se llenaría de sonidos tranquilizadores, apagando los gemidos que aún resonaban en sus oídos. Habría helicópteros, camiones cargados de hombres que dispondrían las operaciones de limpieza, todos los ritos y la parafernalia de un desastre civilizado. Y en un tiempo todo sería digerible. Se convertiría en una parte de su historia, una tragedia, por supuesto, pero una tragedia que podrían explicar, clasificar, con la que aprenderían a vivir. Todo iría bien, sí, todo iría bien. Que llegara la mañana. El sueño, debido a su inmensa fatiga, vino súbitamente. Estaban echados donde habían caído, aún sentados a la mesa con las cabezas sobre los brazos cruzados. Unos cuantos cuencos vacíos y varios mendrugos de panes rodeaban en desorden. No sabían nada, no soñaban nada, no sentían nada. Entonces el estruendo en la tierra, en las profundidades de la tierra, unas rítmicas pisadas, como de un titán, se acercaban poco a poco, más y más. La mujer despertó a su esposo, apagó la lámpara y fue hacia la puerta. Era una luminosa noche de estrellas. Las negras colinas se cernían a cada lado. Aún se oía el estruendo, medio minuto entre cada estampido. Ahora se oía más fuerte, y más fuerte a cada paso. Marido y mujer permanecieron juntos en la puerta, escuchando el eco que resonaba en las colinas, delante y atrás. No había relámpago alguno que acompañara el trueno. Tan solo el boom, 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 hacía temblar la tierra. Caía polvo del dintel de la puerta. Los pestillos de las ventanas crujían. Boom, boom. No sabían que se acercaba, pero cualquiera que fuera su forma, tuviera el propósito que tuviera, parecería no tener sentido intentar huir. Donde ellos se encontraban, en el lastimoso refugio de su cabaña, estaban tan seguros como en cualquier rincón del bosque. ¿Cómo podían elegir, entre cientos de árboles,
uno que se mantuviera de pie cuando aquel estruendo hubiera pasado. Mejor esperar y observar. La vista de la mujer no era buena, y dudó de lo que había visto cuando la negrura de la colina cambió de forma y se levantó, ocultando las estrellas. Su marido también lo vio. Aquella cabeza inconcebiblemente enorme, más vasta aún en la engañosa oscuridad, se elevaba más y más, empequeñeciendo las colinas mismas. El hombre cayó de rodillas, balbuceando una oración, con sus artríticas piernas retorcidas tras él. La mujer chilló. No conocía palabras que pudieran mantener a raya aquel monstruo. Ninguna oración, ninguna súplica tenía poder sobre él. En la cabaña, Mick se despertó. Su brazo extendido se contrajo por un calambre, tirando el plato y la lámpara de la mesa. Se rompieron. Jude se despertó. El grito del exterior había cesado. La mujer había desaparecido de la puerta y había huido hacia el bosque. Un árbol, cualquier árbol, era mejor que una visión. Su marido aún seguía babeando sartas de oraciones por su inerte boca, mientras la grandiosa pierna del gigante se levantaba para dar otro paso. ¡Bum! La cabaña tembló. Los platos saltaron del aparador y se rompieron. Una pipa de arcilla rodó por la repisa de la chimenea haciéndose pedazos en el hogar. Los amantes conocían aquel sonido que resonaba en sus entrañas, el estruendo de la tierra. Mick estiró el brazo hacia Jude. ¿Lo ves?, dijo. Sus dientes tenían un color gris azulado en la penumbra de la cabaña. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Había una especie de rebosante histeria en sus palabras. Corrió hacia la puerta, tropezando con una silla en la oscuridad. Maldiciendo y magullando, salió tambaleándose en la noche. ¡Bum! El estruendo era ensordecedor. Esta vez rompió todas las ventanas de la cabaña. En el dormitorio, una de las vigas del techo se quebró. Los escombros cayeron en el piso de abajo. Jude se unió a su amante en la puerta. El viejo estaba con la cara sobre el suelo. Tenía sus enfermos hinchados dedos encrespados, los suplicantes labios apretados contra el húmedo piso. Mick miró hacia arriba, hacia el cielo. Jude siguió su mirada. Había un lugar donde no había estrellas. Era una oscuridad con la forma de un hombre, una vasta, extensa figura humana, un coloso que se elevaba hasta encontrar el cielo. No era un gigante perfecto. Su silueta no era constante, hervía y hormigaba. Parecía también más ancho que cualquier hombre real. Tenía las piernas anormalmente gruesas y achaparradas, y los brazos no eran tan largos. Las manos, que se abrían y cerraban, parecían extrañamente articuladas y demasiado delicadas para su torso. Entonces levantó un inmenso pie plano y lo puso sobre la tierra, avanzando hacia ellos. ¡Bum! El paso hizo que el techo se derrumbara sobre la cabaña. Todo lo que había contado el ladrón de coches era verdad. Popolac era una ciudad y un gigante, y se había dirigido hacia las colinas. Sus ojos ya estaban acostumbrados a la luz de la noche. Podían distinguir la estructura de aquel monstruo. Era una obra maestra de ingeniería humana. Un hombre hecho enteramente de hombres. Mejor, un gigante sin sexo. Construido con hombres, mujeres y niños. Todos los habitantes de Popolac retorcidos y deformados en el cuerpo de este gigante tejido con carne, con los músculos extendidos hasta la máxima tensión tolerable y los huesos a punto de quebrarse. Podían ver cómo los arquitectos de Popolac habían alterado, sutilmente, las proporciones del cuerpo humano, cómo la criatura había sido construida desproporcionadamente rechoncha para bajar el centro de gravedad, cómo la cabeza se encontraba hundida entre los anchos hombros de manera que los problemas que podía haber causado un cuello débil quedaran minimizados. A pesar de estas malformaciones, parecía horriblemente vivo. Los cuerpos estaban unidos de tal manera que hacía que la superficie fuese, excepto los arreos, completamente lisa, brillante a la luz de las estrellas como un vasto torso humano. Incluso los músculos estaban bien copiados. Aunque simplificados, podían ver el modo en que los cuerpos atados se empujaban y tiraban uno contra otro, formando sólidas cuerdas de carne y hueso. Podían ver a la gente entrelazada que confeccionaba el cuerpo, las espaldas, como tortugas comprimidas juntas para formar la curva de los pectorales. Los acróbatas, atados y anudados en las articulaciones de brazos y piernas, enrollándose y desenrollándose para articular la ciudad. Pero seguramente, la más asombrosa visión de la ciudad era la cara. Las mejillas hechas con cuerpos, las cavernosas cuencas de los ojos, desde donde unas cabezas miraban fijamente, 5 cabezas unidas formaban cada globo ocular, una ancha, aplastada nariz y una boca que se abría y cerraba,
mientras los músculos de la mandíbula se juntaban y separaban rítmicamente, y de aquella boca revestida de dientes por niños desnudos, la voz del gigante, que ahora solo era una débil copia de su anterior potencia, emitía una única nota de música estúpida. Popolac caminaba, y Popolac cantaba. ¿Había habido alguna vez en Europa una visión semejante? Mick y Jude observaban, mientras la ciudad daba otro paso hacia ellos. El viejo se había mojado los pantalones, llorando y suplicando. Se alejó reptando de la cabaña en ruinas, para esconderse entre los árboles cercanos, arrastrando tras él sus piernas muertas. Los ingleses se quedaron donde estaban, observando el espectáculo mientras se aproximaba. No sentían pavor ni horror alguno, solo un temor reverencial que les mantenía inmovilizados. Sabían que aquello era una visión que nunca podrían volver a ver. Era la cumbre. Tras esto solo había experiencias corrientes. Era mejor quedarse, aunque cada paso trajera la muerte más cerca. Mejor quedarse y contemplar aquel espectáculo mientras estuviera allí para poder verlo. Y si aquel monstruo les mataba, al menos habrían vislumbrado un milagro. Habrían conocido aquella terrible majestad durante un breve instante. Parecía un trato justo. Popolac se encontraba apenas a 2 pasos de la cabaña. Podían ver las complejidades de su estructura con bastante claridad. Las caras de sus habitantes se concentraban por momentos, blancas, empapadas de sudor, satisfechas en su cansancio. Algunos muertos colgaban de sus arreos, con las piernas balanceándose hacia adelante y hacia atrás como los ahorcados. Otros, los niños en particular, habían cesado de cumplir sus ejercicios, y habían relajado sus posiciones de manera que la forma del cuerpo se estaba degenerando, comenzando a borbotear con los hervores de las células rebeldes. A pesar de todo, aún caminaba, y cada paso suponía un incalculable esfuerzo de coordinación y potencia. ¡Bum! ¡Bum! El paso que alcanzaba la cabaña llegó antes de lo que pensaban. Mick vio cómo se levantaba la pierna, vio las caras de la gente de la espinilla, del tobillo y del pie. Ahora tenían su mismo tamaño. Todos ellos hombres inmensos, elegidos para llevar el peso de la gran creación. Muchos de ellos estaban muertos. La planta del pie, según pudo ver, era un amasijo de cuerpos aplastados y ensangrentados, presionados hasta morir por el peso de sus ciudadanos. El pie descendió con un rugido. En cuestión de segundos la cabaña quedó reducida a astillas y polvo. Popolac ocultó completamente el cielo. Se convirtió durante unos instantes en el mundo entero, cielo y tierra. Su presencia llenaba los sentidos hasta desbordarlos. A esta distancia, una mirada no podía abarcar al gigante. El ojo tenía que oscilar hacia adelante y hacia atrás sobre su volumen para poder abarcarlo. E incluso entonces, la mente rehusaba aceptar toda la verdad. Un fragmento de piedra, que había salido violentamente despedido de la cabaña mientras ésta se derrumbaba, dio de lleno en la cara de Jude. Oyó en su cabeza el golpe mortal, como una pelota golpeando un muro. Fue una muerte de patio de recreo. No sintió ningún dolor, ningún remordimiento. Se extinguió como una llama, una pequeña, insignificante llama. Su grito de muerte se perdió en aquel estruendo infernal. Su cuerpo quedó escondido entre el humo y la oscuridad. Mick no vio ni oyó morir a Jude. Estaba demasiado ocupado mirando fijamente cómo el pie se apoyaba, solo un momento, sobre las ruinas de la cabaña, mientras la otra pierna reunía la voluntad necesaria para moverse. Mick aprovechó su oportunidad. Aullando como un demonio, corrió hacia la pierna, anhelando abrazarse al monstruo. Tropezó entre las ruinas y ensangrentado, se levantó de nuevo, intentando alcanzar el pie antes de que éste se levantara y lo dejara atrás. Hubo un clamor de agónico aliento cuando el mensaje que ordenaba moverse llegó al pie. Mick vio cómo los músculos de la espinilla se agrupaban y unían mientras la pierna comenzaba a levantarse. Hizo una última embestida sobre el miembro cuando éste iniciaba su ascenso, aferrándose a un arreo, o a una cuerda, o al pelo humano, o a la carne misma. Cualquier cosa que le sirviera para asirse este milagro pasajero y formar parte de él. Mejor ir con él a cualquier parte, servir a su propósito, cualquiera que fuese. Mejor morir con él que vivir sin él. Cogió el pie y encontró un asidero firme en su tobillo, chillando en un éxtasis absoluto por su éxito. Sintió como la enorme pierna se levantaba y echó una mirada hacia abajo entre un torbellino de polvo, hasta el lugar donde había estado. Se iba alejando mientras la extremidad subía. La tierra había quedado por debajo de él. Era el autoestopista de un dios. La vida sencilla que había dejado no significaba nada ahora, o nunca. Viviría con este ser, sí, viviría con él, mirándolo y mirándolo,
devorándolo con los ojos hasta que muriera de pura glotonería. Gritaba y aullaba, se columpiaba en las cuerdas saboreando su triunfo. Abajo, allá abajo, vio por un instante el cuerpo de Jude, acurrucado, pálido sobre el oscuro suelo, irrecuperable. El amor, la vida y la cordura habían desaparecido. Se habían ido como el recuerdo de su nombre, de su sexo o de su ambición. No significaban nada, nada en absoluto. ¡Bum! ¡Bum! Popola caminaba. El sonido de sus pasos se alejaba hacia el este. Popola caminaba. El murmullo de su voz se perdía en la noche. Un día después, llegaron los pájaros, llegaron zorros, moscas y mariposas. Llegaron avispas. Jude se movió. Jude cambió de sitio. Jude dio a luz. Los gusanos buscaron el calor de su estómago. La buena carne de sus muslos fue demorada en la madriguera de una raposa. Después de eso, todo fue rápido. Sus huesos se volvieron amarillos. Sus huesos se desmoronaron. Pronto, aquel espacio que una vez había estado lleno de aliento y de opiniones quedó vacío. Oscuridad, luz, oscuridad, luz. Ni siquiera interrumpió con su nombre. Te ha hablado Astren. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.